Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Gracias, muchas gracias. Cuando me presentaba me reía porque dijeron hasta el municipio en que había nacido. Y resulta que sí nací en ese municipio de Majibacúa y la contrarrevolución había quemado el registro civil y me tuvieron que reinscribir. Pero ya cuando me reinscribieron yo tenía 11 años. Mi nombre era Alberto Santos porque nací el día 1 de noviembre, pero no me gustaba eso de Santos. Ya a la hora de inscribirme, el notario me pregunta cuál es el nombre y digo, no, Alberto solo. El notario me miró con mala cara. Y en lugar de nacimiento, limones. ¿Qué hizo? El notario, en vez de poner limones, puso naranja. Y sé que lo hizo para mortificarme, para que no me olvidara de él más nunca. Compañeras y compañeros, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Quiero agradecerle a Dani y a todos los demás compañeros, coordinadores de este evento, la posibilidad de poder estar aquí con ustedes. Los que me conocen saben que disfruto tanto a los mexicanos y a las mexicanas, porque constantemente me hacen reír. Tienen tantas atenciones hacia mí que les estaba diciendo, no me sigan atendiendo así porque me van a crear el trastorno de personalidad, porque me voy a creer un rey o algo así por el estilo. Yo les agradezco a todos esa gentileza, porque es que yo soy de los cubanos que amo a México, soy de los cubanos que defiendo a México y que me siento comprometido con todos ustedes, como mismo me siento comprometido con la Revolución Cubana. Vivo en Cuba, trabajo en una universidad y tengo la suerte de que este sea mi viaje número 15 a México. O sea, estoy de 15 y es gracias a ustedes quienes, por su forma de ser, siempre me entusiasman a volver. Bueno, como soy filósofo, y uno de mis libros tiene que ver con la filosofía de la educación en José Martí, por supuesto que tengo que reflexionar y tengo que pensar sobre la educación en estos tiempos. El doctor Arriaga me aportó muchos aspectos del pie forzado con una exposición muy inteligente, que se lo agradezco porque me ha permitido conocer más del proyecto de ustedes. Pero tengo mis ideas sobre todos estos procesos y lo primero que debemos de pensar nosotros hoy es que vivimos la era de la globalización o la era de la globalidad, que tenemos que formar a nuestros compatriotas para que se adapten y puedan socializarse dentro de esa globalidad. No podemos seguir diseñando programas de estudio para vivir solamente en esa localidad, en esa aldea, en esa ciudad, en ese país. Tenemos que formarlos para que funcionen, puedan integrarse, puedan incorporarse, en fin, puedan socializarse en cualquier parte del mundo, porque cada vez las fronteras están siendo más pequeñas. La internet nos los demuestra constantemente y no tenemos que emigrar a otro país o viajar a otro país para nosotros ver que nos permite socializarnos internacionalmente, pero que a la vez nos pone retos. Entonces la educación hoy, si hasta hace un tiempo consistía solamente en formar los conocimientos esenciales, más generales, patrimonios de nuestras culturas, hoy tiene que ampliarse. Y no solo va a ser a cuestiones de conocimiento, porque no vivimos la era enciclopédica. Tenemos que desarrollar, que formar y desarrollar en nuestros educandos las habilidades necesarias para gestionarse el conocimiento, para procesar la información, para independizarse.
porque las tendencias futuras de los procesos educativos en las personas van a estar regidos, determinados por procedimientos, métodos, vías propias de la metacognición. Ya hoy hay muchos niños que aprenden a leer y a escribir sin ir a la escuela por sí solos, y los padres un día descubren que saben leer y lo han hecho por sí solos. Esto nos va a poner en riesgo a la escuela tradicional, porque se nos están dando nuevas formas de aprendizaje que no son escolares. Y hay personas que están aprendiendo de forma independiente, digamos que arreglar celular, que es algo que muchos se rompen en estos tiempos. Y no están yendo a un instituto tecnológico, están yendo y están buscando tutoriales en internet o en el intercambio con sus compañeros de estudio, sus compañeros, sus vecinos o con las personas que realizan estas actividades. Con esto estoy llamando la atención a que tenemos que pensar, como lo ha hecho el maestro, muy profundamente, pero ese pensamiento tiene que ser el estilo de vida de cada uno de nosotros. Ya está bueno de vivir para trabajar, para matarme trabajando. Es la hora de vivir para trabajar eficientemente, para ser funcional en la sociedad. Porque en la medida en que sepa hacer, esa va a ser, o aprender, esa va a ser la medida en que voy a ser capaz de hacer. Y lo que sea capaz de hacer es lo que me va a abrir las puertas de la sociedad. Es un aspecto ideológico que tiene que ver con lo psicológico, porque tienen que darse motivaciones. Pero es una cuestión ideológica que el individuo asuma posiciones dignas, comprendiendo qué cosa es la dignidad ahora, qué cosa es ser un hombre o una mujer virtuosa en estos tiempos, qué cosa es ser una escuela virtuosa. Porque la virtud es de las cualidades humanas la superior, porque implica respeto a sí mismo, autovaloraciones certeras, defensa de sus cualidades, de sus poderes, de sus facultades, defensa de sus ideas, de sus criterios. Se está hablando mucho del pensamiento crítico. Es cierto, tenemos que formar el pensamiento crítico, y muchos de los profesores que están aquí han recibido conferencias mías y cursos en línea sobre estrategias para formar y desarrollar el pensamiento crítico. Pero de lo que se trata es de formar hombres y mujeres creativos, es de formar hombres y mujeres que trabajen con lo cierto, con la certeza, con la verdad. Hombres y mujeres que impliquen progreso humano, progreso personal y progreso humano. No hombres y mujeres para el mercado, como se está produciendo. Y digo del mercado porque el mercado no lo podemos actualmente independizarnos, pero no podemos seguir educando para ser esclavos del mercado, sino para que sean personas electivas, que sean capaces de elegir lo que realmente deben hacer y que es lo más útil. Si todos los años compro las bolas del arbolito, de la figura del arbolito de Navidad, o las guardo, si es que me gustan los arbolitos de Navidad. Si en mi familia será más funcional el poner, ¿cómo le dicen ustedes las bolas de Navidad? Pompas. Esas pompas, o vamos a poner mensajes de cariño, de amor,
de cada uno de los miembros de la familia sobre los miembros de la familia. Tenemos que buscar y que pensar en qué es lo más útil para nosotros como seres humanos. Porque esta época nos está llevando mucho al individualismo. Nos está enseñando a ser animales enajenados por completo, cuya razón de vivir es tener un par de zapatos de una marca o ver las telenovelas que tanto daño mental hacen. Hablaba cuando venía hacia acá de que es más importante escuchar que ver. Vemos un video de una canción y a partir de ahí se nos siembra una imagen y cada vez que escuchemos esa canción, esa es la imagen que vemos. Sin embargo, si no hemos visto la imagen, cada uno de nosotros va a disfrutar la canción por la poesía, por la imaginación que nos inspira, por el recuerdo que nos trae, y no por esas imágenes que a veces son muy grotescas que están en los videos. Digo estas cosas porque hoy cuida que la labor más compleja que exista en el mundo sea la de ser maestro. En otras épocas era fácil ser maestro porque el maestro lo que hacía era adoctrinar. Te aprendes esto, te dicto esto, te lo tienes que aprender de memoria y después te lo evalúo. Eso es lo que te va a salir en el examen. Esa educación bancaria de la que Paulo Freire refirió. Pero maestras y maestros, hoy ser maestro implica dominar todos los métodos, procedimientos, las operaciones y acciones que se requieren para desarrollar la inteligencia humana. La inteligencia solo debe ser fruto de la cultura, no es de las simples habilidades. No es la cuestión en que el individuo sepa explicar, sepa valorar, sepa caracterizar. La cuestión fundamental está en desde qué cultura, desde qué ideología van a caracterizar, van a explicar, van a interpretar el mundo o lo van a observar. Este es uno de los problemas más serios que tenemos en estos tiempos, porque los imperialistas, como ellos tienen tanques pensantes, hace tiempo que descubrieron que dividiéndonos como seres humanos, dividiéndonos por sexo, por edad, por ideología, por partido, por sindicatos, por regiones, por países, por lengua, eso daba negocio y da resultados. Y por eso nuestros pueblos han pasado y están pasando por las situaciones que pasan, porque estamos divididos. Entonces, si la tarea más importante de la educación es dar luz, dar cultura, y dar una cultura que funcione dentro de estas condiciones, también es tarea de la educación y de nosotros los maestros de propiciar la unidad. Esa unidad que la hemos perdido y que nos ha debilitado, esa unidad y el hecho de defender los principios, de comprender a las demás personas y a veces incluso hasta de tolerarlo, nosotros tenemos que educarlo, tenemos que defenderlo y además tenemos que aprenderlo a hacerlo. Un ejemplo que les voy a poner, el más palpable en México en las últimas décadas, la cantidad de iglesias de religiones diferentes que han aparecido. En una época México estaba unido solo por el catolicismo. Ya había una cantidad de iglesias protestantes y en la misma casa se sientan a comer el testigo de Jehová, el evangelista, todas esas metodistas, bautistas, y cada uno con su discurso.
¿Contribuye eso a la unidad de la familia? Por supuesto que ya a partir de eso, porque empiezan a decir, no, el hermano de religión, y al referirse al familiar, el hermano real no le dice mi hermano a veces. Eso nos está dividiendo, como nos dividen algunas organizaciones, y otra de las cuestiones que nos dividen es la cantidad de falsos líderes, esa demagogia o esa apología, como hemos dicho, esas manipulaciones a las que somos objeto. Este mismo año es un año muy difícil para México por las elecciones. Ustedes en la escuela, ¿a qué tienen que enseñar? ¿Qué les dicen en su tema de educación? ¿Cómo tiene usted que llevar a cabo la educación política? Pero sin embargo, cuando se pone, usted puede que lleve ese discurso oficial o el discurso histórico de cómo debe ser la política basada en la democracia, la participación y no en la manipulación. Sin embargo, cuando ponemos la radio, casi todas las emisoras están ejerciendo manipulación y se dicen mentiras y se dicen tantas cosas que confunden, y por eso están pasando procesos como el que pasó en Argentina. Pero eso conviene, mantener a las personas divididas. ¿Ustedes creen que si Palestina estuviera bien unida, los israelitas hubieran podido hacer esas masacres que están haciendo, o las que ha hecho Estados Unidos en Irán, Irak, Yemen y en varios países? Claro que no. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de unirnos para bien. No nos pueden seguir dividiendo políticos ambiciosos, egoístas, impopulares. Usted ha tenido ahora el gobierno más popular de unos cuantas décadas, de unos cuantos años, que nunca se había tenido en México. No es perfecto, no puede ser perfecto, porque aquí son muchas las fuerzas, muchas las tradiciones, pero sí creo que eso no lo puede negar nadie. Este gobierno le ha dado dignidad a los mexicanos y han sido noticias por cosas buenas, por preocuparse por el desarrollo de la nación, como es ese Tren Maya, o como es todos los demás proyectos que se han estado haciendo. Ahí los maestros desempeñamos un papel muy importante en la educación política, en la información. Pero no es para que repitan lo que diga el maestro, sino para llevar a que nuestros estudiantes piensen en varias cosas que hay que pensar. Porque de todo esto hay números, hay datos, hay hechos, hay edificaciones, hay número de personas beneficiadas. ¿Y qué pasará en México en tiempos futuros? ¿Qué tiempo hace que los maestros no habían sido tan beneficiados como ahora? Miren, lo mejor que tiene la política o el gobierno en estos momentos de México es que es un gobierno antiimperialista. Ustedes tienen, como se dice, ¿no?, que viven tan cerca de por vivir tan cerca de Estados Unidos, están tan amenazados constantemente, y gracias a la cultura que ustedes tienen, esa cultura artística, literaria y en los demás aspectos, México no ha podido ser dominado del todo, porque ningún otro país tiene tanto en música, tanta literatura, tanto la pintura, pero también tanto en la historia como México. Usted tiene que defender eso y permitir que eso se desarrolle. Sufro cuando veo tanta música norteamericana en las emisoras en FM, tanto reggaetón. Ustedes tienen que estimular que nuestros niños y estudiantes sigan bailando el zapateo, el joropo, todas esas manifestaciones que ustedes tienen. Porque quiero que sepan que en mi ciudad, que es una provincia campesina, se baila y se escucha mucha música mexicana. Y hasta nos vestimos como los mexicanos allá.
Y ya les he dicho mucho, y no sé si en esta plenaria también, que a veces hasta cuando nos emborrachamos al final cantamos el rey. Y yo me ofendo porque entonces es como que la cultura mexicana nos está colonizando. Y así lo publiqué en un artículo de una revista de la UNAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Entonces decía que, bueno, estamos dando vestirnos para la mayoría, entonces andamos con la camisa de cuadro y el sombrero, el ranchero. Y para no cansarles tenemos hasta grupos de mariachi y eso, allá en mi ciudad. Maestras y maestros, tenemos que mirar como maestros más de lo que hemos estado mirando hasta ahora. Hemos estado mirando los libros de texto. Los libros de texto pueden ser muy buenos, pero si el maestro no sabe trabajar ese libro de texto, se hizo por gusto. Entonces quizás tengamos que hacer, que es lo que he estado defendiendo, procesos de capacitación basándonos en las nuevas estrategias educativas, en las nuevas estrategias pedagógicas, en los nuevos métodos de enseñanza. Puede ser que un método no funcione en aquella escuelita multigrado, pero pueda que los métodos que funcionan en aquella escuela multigrado que está allá en las montañas, en la sierra, son los buenos para allí y no acá en la ciudad, donde hay otras condiciones. Todo está en que el maestro tome conciencia de la responsabilidad social que tiene como maestro. Nosotros no podemos pensar que somos empleados y que trabajamos por un salario. Nos hace falta. Pero lo más importante y el pago más gratificante bien es cuando vemos que nuestros estudiantes cumplen con los objetivos. Cuando nos lo encontramos al paso de los años que nos saludan, porque nos recuerdan con cariño, con afecto, o porque cuando llegamos a un hospital el médico que nos atendió fue aquel niño que a veces asistió hasta descalzo a la escuela. Eso lo digo y me erizo porque me ha pasado. Y eso no hay dinero que lo pague en el mundo. Y eso somos nosotros somos los empleados de la esperanza, del futuro, de los sueños, de los deseos. Y el maestro que no piense así, que no se ponga en función de su estudiante, no es maestro. Que se busque otro empleo, porque entonces lo que está haciendo es una labor antisocial. Y nosotros tenemos que ser los trabajadores sociales del alma, de la inteligencia, de la luz, los soldados de la luz, como decía José Martí. Estas son cuestiones filosóficas, son cuestiones ideológicas, pero son cuestiones estratégicas, porque en esta sociedad se está realizando una competencia y el que no sea competente va a desaparecer. Es como dice esa canción, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Maestras y maestros, la dignidad tiene que ser nuestra principal arma. Pero esa dignidad que está acompañada de la inteligencia, del sentido del deber, de la virtud virtuosa, de la virtud real, de esa virtud que necesitamos en estos tiempos, donde las crisis económicas o las crisis políticas o de otro tipo, epidemiológicas, nos llevan de un lado al otro. Pero lo mejor que nos puede suceder a esta generación es haber vivido estos años y hacer historia para la humanidad, que la humanidad no la va a olvidar. Porque en medio de todas estas circunstancias estamos en una época de cambio. Y en las épocas de cambio hay que cambiar la forma de pensar. Todavía no se han hecho muchos descubrimientos que son los que producen
Pero en el siglo XIV se produjo el tránsito al Renacimiento y fue porque hubo también una pandemia. Hoy los filósofos debaten si la sociedad del futuro es el socialismo, es el comunismo, es un capitalismo u otro tipo de sociedad. Eso la historia lo va a decir. Lo que sí sabemos nosotros es que esta es una historia, una época muy compleja. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de tránsito porque no nos podemos quedar donde estábamos. Tenemos que avanzar, tenemos que progresar. Pero no es a través de creencias, no puede ser a través de creencias. Tiene que ser a través de construcciones colectivas. Hoy un colectivo pedagógico de una escuela va a avanzar si ese colectivo se considera una comunidad. Hoy esa escuela va a avanzar si esa escuela se considera parte de la comunidad. Si esa escuela se considera que está en función de la comunidad. Si esa escuela se preocupa y se ocupa en traer a los distintos factores o componentes de la comunidad a la escuela y de todos juntos resolver los problemas sociales de esas comunidades. Nos hemos acostumbrado a que sean los políticos los que hagan su programa y los que resuelvan las cosas. Hoy la escuela está llamada, y en este modelo educativo 2022, la escuela está llamada a ser el centro cultural de la comunidad. Pero no quiere decir que sea el centro cultural de la comunidad porque ahí estén los maestros que más saben o las personas que más saben. Va a ser el centro cultural de la comunidad en la medida en que sea capaz de movilizar los recursos endógenos propios de las comunidades. En la medida que sepan e identifiquen cuántas son las personas que pueden aportarle educación a sus estudiantes. En la medida que sepan cuáles son los conflictos, las contradicciones, los problemas que tiene cada familia de esa comunidad. Les digo que en la medida en que la escuela tenga diagnosticada esa comunidad y en ese diagnóstico tenga también en cuenta hasta cuáles son los insectos que predominan en esa comunidad, los insectos que están debajo de una piedra, porque los insectos que están debajo de una piedra nos dicen el nivel de fertilidad que tiene esa tierra. Y ellos nos van para que vean que todo es útil para la escuela. La flora, la vegetación, ¿para qué sirve? ¿Cómo puedo generar empleo a partir de la existencia de muchos árboles, digamos, de nim o de cualquier otro tipo de árbol? ¿Cómo puedo la escuela fomentar la producción? No la creatividad, sino la producción. Como mi escuelita, yo no voy a enseñar a mis estudiantes mi música, digamos, a tocar un acordeón o la guitarra, si en mi comunidad hay personas que saben tocar guitarra, no fueron a academia, pero saben enseñar las notas, y esas personas se van a sentir muy orgullosas de que nosotros contemos con ellos. Y ahí está el señor o la señora que saben cantar, que saben tocar distintos instrumentos, que saben diversos oficios, que saben cortar los cabellos. Y eso es bueno aprenderlo de todas las personas. Y esas personas, como son de pueblo, como son humildes, como son solidarias y amantes de sus cohabitantes, sus conocimientos los van a poner al servicio de todos. Miren, ese es el modelo de la nueva escuela. Esa es la escuela que no solo se va a preocupar porque el niño aprenda cálculo
sino que va a ser la escuela que también se va a preocupar porque los padres de ese niño aprendan cálculo, para que sean los padres quienes ayuden en los ejercicios, para que sean los padres los que aprecien el valor de la educación de sus hijos. Y ahí, en el centro de todo eso, va a estar el maestro. Como ven, por eso le hablaba de que nosotros no podemos trabajar por salario, porque es que tenemos que estar en muchos espacios, en muchos lugares. Tendremos que desarrollar mucho nuestras facultades y habilidades comunicativas. Si hasta ahora nos hemos preocupado por comunicarnos bien con el estudiante, ahora tenemos que preocuparnos por comunicarnos bien con la comunidad. Tenemos entonces que estudiar de comunicación educativa comunitaria. Tenemos que aprender de oratoria educativa y también de oratoria comunitaria. Tenemos que aprender mucho de comunicación. Y siempre lo que aprendamos de comunicación nos va a ayudar mucho. Porque a veces una de las cuestiones que más frena el desarrollo de las personas es el desarrollo de sus habilidades comunicativas. Vivimos la época en que más artefactos tenemos para comunicarnos, pero en la época en que menos nos comunicamos. Y hay que estimular comunicaciones asertivas. La comunicación es asertiva con los colectivos. Tenemos que quitarnos de arriba muchos prejuicios, de esos que nos han estado dividiendo, separando, de esos hábitos que nos han llevado a hablar mal de la persona, fiando más en el mal en las cosas malas de la persona que en las cosas buenas. En la revista La Edad de Oro de José Martí, revista que ya muchos conocen gracias a mi defensa, a mis exposiciones. Ustedes no la conocen más al principio porque La Edad de Oro es una obra antiimperialista, fue escrita por José Martí en 1889, publicada. Fue la primera revista escrita para niños. Y él, hablando de Bolívar, de San Martín y del Padre Hidalgo, como los tres héroes más importantes de América Latina, reconoció, no lo mencionó, de que ellos no eran hombres perfectos. Y Martí cierra en ese texto diciendo que el sol es lo que más brilla, pero el sol tiene manchas. Los desagradecidos nada más ven las manchas, los agradecidos ven la luz, solo ven la luz. Y es la luz lo que tenemos que ver. No dejemos de estarnos viéndonos tantos defectos como si fuéramos equipos de rayo X. Vamos a ver las cosas buenas que tenemos uno a los otros, las potencialidades, las virtudes. Vamos a unirnos más. No vamos a dejar de criticarnos o de recomendarnos, pero vamos a dejar de crear esas disputas, esos grandes conflictos y contradicciones que nos hacen daño a todos. Eso es también asumir una posición crítica. Pero nosotros como maestros debemos ser los ejemplos en ese tipo de relaciones. ¿Acaso ustedes han visto a los curas fajados con algunos de sus iglesias? Todos los toleran, les aconsejan, les recomiendan, les llevan a pensar en otras cosas. Sin embargo, nosotros no aprendemos de esa práctica comunicativa. Y como somos educadores, tenemos que aprender a ser así. Porque no vamos a parir a la gente de nuevo. Vamos a llevarlos, vamos a educarlos, que es nuestra misión. Es nuestra misión, pero eso se educa con ejemplos. Como maestros tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser maestros en todo momento. No es solamente maestro en el aula, en la escuela. Hoy las escuelas están perdiendo sus muros, cada vez se abren más, y esto del papel de la escuela en la comunidad es para que se amplíen los muros o se rompan, que digan.
se abran. Y nosotros tenemos que ser los primeros en abrir nuestras mentes. Pero no puede ser por una cuestión caritativa, tiene que ser por convicción. Maestras y maestros, agradeciéndoles a ustedes esta gentileza de permitirme estar aquí e intercambiar con ustedes algunas ideas, me atrevo a recomendarles a que lean mucho, a que lean de todas partes, a que se sienten a analizar, a reunir, para valorar todas esas prácticas educativas de las que se está hablando en los últimos tiempos, y algunas se les dice que son los nuevos métodos educativos, a que constantemente estén evaluando su actuar, pero principalmente a que enseñen a sus estudiantes a autoevaluarse. Porque este es otro de los problemas más serios que tiene la educación a nivel mundial, y es que estamos enseñando poco a autoevaluarse, y el maestro dice, tiene tantos puntos y ya. ¿Y quién de nosotros en su vida no fue objeto de una mala evaluación? Todos. Y no se nos olvida. Esa ha sido la gran lucha mía. Nunca ser injusto en una evaluación. Pero ¿cómo se logra no ser injusto en una evaluación? Educando, enseñando a nuestros educandos a que se autoevalúen y utilicen cualquiera de los tipos de evaluación. Ustedes saben que existen unos cuantos tipos de evaluación, como evaluación, pero hay que enseñar. Para ello implica ejercitar la ética. La ética de lo que es verdad, de la real verdad. Que eso también hay que trabajarlo mucho, porque el hecho de los estereotipos nos ha llevado a veces a educar la mentira y a propiciar la mentira. Aquí podríamos estar hablando toda la mañana, se debe haber terminado en la tarde, sobre estas cuestiones de la educación. Solo les pido que lean, que piensen constantemente, se autoevalúen su labor, que la vean en los resultados de la actividad, del aprendizaje de las actividades de sus estudiantes, que se busquen métodos de evaluación que les acerque cada vez más a la verdad y les alejen del normalismo, a que sean resilientes, que sean hombres y mujeres de cambio, de tránsito, no sean conservadores. El desarrollo nos dice que todo tiene que estar cambiando constantemente. Y si no cambiamos, fíjense que hasta en la pareja, si no cambiamos, se va a ir que la pareja. Hay que estar cambiando constantemente. La señora por lo general utiliza cambiar los muebles del lugar. A nosotros los hombres se nos hace más difícil el cambio, pero tenemos que cambiar para bien, cambiar para ponerse en correspondencia a las tendencias del desarrollo de la humanidad y para frenar ese barbarismo, esa bestialidad, esa enajenación, porque maestras y maestros, el mundo que se nos avecina todavía no sabemos si va a ser mejor, aunque todo tiempo futuro tiene que ser mejor. ¿De quién depende ello? En gran medida de nosotros. Tengan una buena tarde.